Persona, persona, persona. Prósopo. Persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias. Jackson. Pa' terminar mi canción. Viacti. Persona, Akinsaso. persona. Hominem. #persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Cada persona es valiosa en sí misma, sin importar su origen, su estrato social, el color de su piel, orientación sexual, su discapacidad o su situación laboral. Las personas son seres que estudian, trabajan, tienen oficios, ambiciones y habilidades que las distinguen unas de otras. Desde que se organizaron las primeras comunidades y sociedades, el concepto de trabajo adquirió diferentes condiciones, ya que no era solo para el sustento familiar, sino que su significado se fue extendiendo y diversificando. Cada cultura valoraba los oficios o trabajos según sus creencias y sus estructuras. En algunas regiones de Mesoamérica, por ejemplo, la labor del artesano representaba un nivel superior, ya que estos no solo creaban objetos de ornato y uso, sino que con sus creaciones representaban símbolos que conectaban con las diferentes deidades. Bienvenidas y bienvenidos a #persona, un programa sobre ti, ellas, ellos, todas y todos. Hoy hablaremos de personas jóvenes en situación de desempleo. En 1904, los psicólogos franceses Alfred Binet y Theodore Simon elaboraron el primer test de inteligencia moderna sobre el coeficiente intelectual, con la intención de realizar una prueba que permitiera distinguir a los niños con discapacidad intelectual de aquellos con inteligencia normativa. Con los años, estas pruebas se extendieron y perfeccionaron. El científico e historiador americano Jared Diamond, en su libro Armas, Gérmenes y Acero, argumenta que el principal problema de estas pruebas es que miden el aprendizaje cultural, mas no la inteligencia nata. Como referencia, propone a los habitantes de comunidades de Nueva Guinea cuyas habilidades y conocimientos difieren de una sociedad urbanizada. Por lo tanto, las capacidades de una persona o de una sociedad son en su mayoría determinadas por un contexto geográfico, climatológico, económico, de género, entre otras circunstancias. Esto explica por qué una cultura se desarrolla en ciertas habilidades más que otras, pero no determina la superioridad o inferioridad de ninguna. La revolución industrial trajo a las sociedades los más grandes cambios de la producción masiva. Si bien fue un gran progreso en la industria, también ocasionó el reemplazo de la actividad artesanal por las máquinas. Conforme avanzó la revolución industrial, comenzaron a surgir los corporativos y los monopolios. Esto generó la necesidad de perfeccionar los perfiles de puesto, mismos que se desarrollaban a partir de pruebas psicométricas para medir la capacidad de las personas sin tomar en cuenta sus contextos culturales. Para conversar acerca de personas jóvenes en situación de desempleo, quiero darle la bienvenida a nuestras personas invitadas. Hoy nos acompañan José Antonio Pérez, coordinador y maestro de posgrado del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fra Salazar, comunicólogo y youtuber, también conocido como el Hada de las Vacantes, y Fernanda Lezama, licenciada en Administración Turística por la Universidad Anáhuac de Puebla y coordinadora de la colectiva restaurantera feminista. Bien, pues Fer, quisiera empezar contigo. Cuéntanos sobre tu experiencia laboral y cómo ingresas al mundo laboral. Pues yo inicié mi vida restaurantera en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Por mi estado migratorio fue que inicié mi vida en los restaurantes y me enamoré del servicio y de la comida. Y cuando regresé a México fue que decidí entrar a Pujol,
que es uno de los mejores restaurantes de México. Digo, ¿lo dices así? Según, porque los que deciden que son los mejores son ellos mismos, entonces no me hace sentido. Pero, y justo me di cuenta de esta diferencia de lo que es el servicio allá y lo que es acá, y cómo la calidad de vida cambia por completo, porque el salario que ganabas allá, pues claramente no lo ganas acá. Y yo, por ejemplo, allá no tenía derechos laborales, pero no era consciente de eso, simplemente pues era mi situación migratoria, ¿no? Pero cuando llegué acá y estaba trabajando en Puyol, que es un restaurante que en una mesa yo llegué a vender 90,000 pesos, y pues te dejan buenas propinas y así, pero pues el salario era mínimo. Y en la mayoría de los restaurantes siempre es un salario mínimo, incluso si tienes un salario más alto, luego en IMSS, como en muchas industrias, te ponen con el mínimo y lo demás te lo dan por fuera, o ni siquiera declaran realmente, ¿no? Y pues viví mucha violencia en los restaurantes. O sea, ¿cómo entras tú, logras entrar a este restaurante tan prestigiado? Pues yo solo mandé mi currículum. Mandaste tu currículum, dijiste estuve en Nueva York, y probablemente eso les generó... De hecho, yo creo que por eso fue que me contrataron, porque pues venía de la ciudad de Nueva York, de estar 3 años trabajando en el medio, allá dominaba el inglés, y pues, o sea, cuando entras te ponen a prueba, ¿no? O sea, no es como que entres y ya te quedas, no, te ponen a prueba y te ponen a prueba feo, y son como 4 días en donde no te pagan. Te tienes que quedar las 13 horas de turno, y pues al final me quedé porque pues, yo sé que sí era buena en mi trabajo y lo disfrutaba, y al principio estaba muy cool porque pues se gana mucho dinero, y yo venía acostumbrada de trabajar jornadas largas, entonces no fue un tema como toda la explotación que viví, sino que cuando ya tenía, yo salí llorando como 3, 4 veces de ese restaurante por haber sido atacada por el chef, por el jefe de cocina, vi groserías, vi violencia física, y justo 2 años después, en 2021, entré a trabajar a Quintonil, que es otro de los restaurantes que según es uno de los mejores, y viví hostigamiento sexual por parte de mi capitán. Lo reporté y fui forzada a renunciar, fui revictimizada, demandé, metí la denuncia pertinente en el MP, y bueno, ahí me di cuenta que el sistema no sirve de absolutamente nada. Justo tomando lo que estás diciendo, José Antonio, ¿a qué se enfrentan los jóvenes a nivel laboral en este país? Bueno, el primer, digamos, problema es el acceso al empleo. El acceso. ¿No? En general, las tasas de desempleo duplican de los jóvenes, duplican las tasas generales. Es decir, mientras el 3-4% está desempleado en términos generales, para los jóvenes el desempleo puede llegar al 8, al 9 o hasta el 12%, ¿no? Entonces, eso es, digamos, también, entre comillas, normal, ¿no? La explicación es que, como no tienen experiencia, el acceso al mercado de trabajo es más complicado, ¿no? Y entonces tienen que hacer varios intentos para incorporarse al mercado de trabajo. Pero ese no es el único problema. El segundo problema es que ya incorporados al mercado de trabajo, fundamentalmente son empleos que se llaman informales, donde no hay seguridad social, no hay estabilidad, son bajos los salarios, hay estas condiciones que nos platicaba Fernanda, es, digamos, muy generalizado en términos de calidad del empleo para las y los jóvenes. Y entonces el segundo problema es el tipo de empleo, ¿no? La calidad del empleo que se tiene. Y yo diría que el tercer problema en materia de empleo tiene que ver con la vinculación presente con futuro. Es decir, muchos de estos empleos que tienen ahora los jóvenes ya no hacen carrera, o sea, ya no generan una antigüedad, ya no generan experiencia. Entonces un día pueden estar en restaurantes, el otro día pueden estar vendiendo teléfonos celulares, y al otro día en el Uber, ¿no? Entonces, claro, la experiencia que antes se pedía, que supuestamente iba incrementando el valor de la fuerza de trabajo, el valor de pagarle más a las personas, pues ahora ya no se cumple tampoco. Bueno, pues precisamente, Fra, que tú estás en esto, que generas las vacantes, ayudas a jóvenes a conseguir trabajos dignos.
¿Cuáles son las condiciones a las que se enfrentan estos jóvenes que presentan estas vacantes, que has visto, que te escriben? Claro, digo, retomando un poco el punto, son difíciles. Cuando tú publicas una vacante o cuando tú ves una vacante, hay cosas que son pues, francamente absurdas. Te piden gente de menos de 25 años con 10 años de experiencia. O sea, claro, a los 15. sí, o así que en lugar de entrar a la secundaria debí meterme a trabajar. O incluso pues, cosas que podrían ser muy sencillas como la falta de sueldo visible. Que es algo que... ¿Cómo sueldo visible? Disculpa. Que las muchas vacantes, quizá el 80%, no dicen cuánto te van a pagar. Y eso, pues, la verdad es que es detrimental tanto para la persona que va a postularse como para la misma empresa. Porque si una empresa tiene una vacante y tiene un presupuesto de, no sé, 20,000 pesos, y la otra persona está buscando una vacante de 30,000 quizá, pues entonces haces todo el proceso y entonces llegan al final y como que hasta ese momento se ponen de acuerdo. La verdad es que no tiene sentido. Y en el caso, por ejemplo, de las primeras experiencias, pues más bien eso quiere decir pues que van a pagar un sueldo pues bastante menor a lo que deberían estar pagando. Hace rato lo comentábamos, el vivir en la Ciudad de México con el sueldo mínimo de hoy, pues realmente es una tarea titánica. Y a todo esto se enfrentan los jóvenes. Y de nuevo, con este punto de que antes, pues quizá podías, por ejemplo, si estudiabas, era de alguna forma un colchón en el cual pues una empresa podía confiar en la educación de alguien, pero la realidad es que ahorita ya no es suficiente, o ya no lo está haciendo, y cada vez hay más jóvenes que están buscando su primera chamba, y es más difícil para ellos obtenerlas. Ahí quizá un primer tip que les podría dar, por ejemplo, a gente que esté estudiando, es que tienes más experiencia de la que crees. Y cuando tú ves una vacante que están buscando a gente sin experiencia, pues perfectamente puedes poner tus proyectos estudiantiles o proyectos extracurriculares, porque finalmente pues, te estás enfrentando también como a un mercado de jóvenes en el cual pues también están buscando su primer empleo, entonces no tienes como tanta competencia. Voy a interrumpirte. Perdón. Vamos a una pequeña pausa, por favor. Quédense con nosotros. Regresamos. #persona. #persona. Hoy en día, la revolución tecnológica con el desarrollo de la inteligencia artificial se asemeja a lo que fue la revolución industrial. Las máquinas manejadas por humanos son reemplazadas por robots y algoritmos que toman decisiones y acciones sin la necesidad de la intervención de la mano humana. El filósofo e historiador Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, de animales a dioses, y Homo Deus, breve historia del mañana, predice que para 2034, por primera vez en la historia, el futuro del trabajo será completamente desconocido. Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos hablando de jóvenes en situación de desempleo. Y en todo esto, Fer, quisiera preguntarte, tú que creaste esta colectiva feminista, ¿qué están proponiendo ustedes para que para estos trabajos y para que haya mayor impacto en las políticas de género y que tenga esto un impacto social? Pues nosotros en estos años de trabajo nos hemos dado cuenta que primero lo que hace falta es conciencia. O sea, hacer conciencia, sensibilizar a la gente. Nosotros a través de Restaurantera lo que estamos haciendo es descentralizar la información, acercarla a los trabajadores y que sean conscientes de sus derechos y de cómo exigirlos. Que también somos conscientes que justo, o sea, si soy solo yo exigiendo que se me paguen mis horas extras, lo que va a hacer mi jefe es despedirme, ¿no? Entonces, lo que estamos promoviendo no solo es la información, sino que nos organicemos todos. Y de hecho hemos comprobado que con la colectividad podemos lograr cosas pues grandes, ¿no? Y garantizarnos a nosotros nuestra vida digna y libre de violencia, que es lo que más buscamos, ¿no? Como crear espacios más seguros, conscientes, sensibles, que tengan las herramientas, que aprendan a documentar. ¿Cuál sería un espacio seguro? ¿Qué sería un espacio? Pues un espacio seguro es un espacio libre de violencia. Y
sabemos que no podemos evitar todo el tiempo la violencia, pero que tengan protocolos, por ejemplo, para saber qué hacer cuando pasan ese tipo de violencia. O sea, ¿no? yo voy a decirte un ejemplo. En el medio restaurantero, un comensal que le pide su teléfono a la mesera y le pasa por la servilleta y le dice, a lo mejor quieres salir. Pues, o sea, es que eso es muy común, o sea, realmente eso es muy común y podrían haber posturas que te dicen eso no es violento, ¿no? Es muy normal, ¿qué tiene de malo que me pidan mi número? El tema es que como meseras hemos vivido situaciones en donde te niegan, por ejemplo, la propina por no darles el número, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, la persona que vivió esta situación, por ejemplo, era gerente y sí le dejó claro como, pues no quiero que regreses a mi restaurante, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? O sea, hacernos conscientes que no porque nos paguen, pueden pasar sobre nosotros y hacernos lo que quieran, ¿no? Entonces también es esta conciencia del empleador que aunque estemos dando un servicio no tenemos por qué seguirles dando entrada a personas que solo quieren agredirnos porque creen que tienen el derecho por el dinero que están pagando. Muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, estamos también en una época digital, estamos amenazados por la inteligencia artificial y en un país en desarrollo como es el nuestro, ¿cómo se puede integrar a la revolución tecnológica famosa? Bueno, yo creo que hay, digamos, dos vertientes. Una es que puede ser un problema, ¿no? Dado nuestro nivel de desarrollo, el accesar a la tecnología todavía no es muy generalizado, ¿no? Pero también puede ser una posibilidad. Yo creo que las nuevas generaciones tienen mucho mayores capacidades que generaciones como la mía, ¿no? Que tuvimos que aprender a usarlas casi a fuerzas, mientras que muchos de ellos nacieron ya con ciertas habilidades. Me parece que ese es un sistema que pronto se va a hacer muy común. Ahora, habría que diferenciar entre los que, dice un colega, entre los que usan la tecnología para divertirse y los que usan para informarse. Entonces, la tecnología para informarse todavía es solamente para un sector muy exclusivo, ¿no? Mientras que para los otros, o sea, cómo funciona el WhatsApp, qué significa, o el Facebook, o el TikTok, etcétera, no se lo preguntan, ¿no? Sino lo usan. Mientras que para otras saben las posibilidades y los peligros que hay en usar unos y otros. Entonces me parece que es como todo, es un arma de dos filos, en sí no son ni buenos ni malos, es como se use, o sea, es como si dijéramos que los automóviles son peligrosos, pues sí es peligroso si vas a 180 kilómetros por hora en las calles. Muchísimas ¿no? gracias, Fran. A partir de tu experiencia en las vacantes y todo esto, ¿qué recursos pueden? O sea, tú ya mencionaste, pues por lo menos si una empresa no pone cuánto va a pagar, lo más seguro es que te va a pagar muy mal. Es probable, sí. ¿No? ¿Qué recursos pueden obtener los jóvenes para tener un trabajo digno y bien remunerado? O sea, ¿de dónde los pueden sacar? ¿Cómo pueden investigar? Todo se puede encontrar en internet, pero por ejemplo, bolsas de trabajo como Computrabajo o OCC son un poquito más para industrias que son, ¿cómo se podría decir? Offline, o sea, restaurantes, construcción, gente de leyes, quizá para habilidades un poquito más digitales como comunicación. Les recomendaría usar LinkedIn. Hay un par de... ¿Sí? Sí, claro, sí. Hay, incluso si sabes inglés, hay un par de bolsas de trabajo también que son de vacantes remotas, o sea que tú puedes estar en tu casa y quizá te contrate una empresa en Singapur o en Canadá y esas suelen pagar mejor. Las puedes googlear, pero las que yo suelo usar es We Work Remotely y Dynamite Jobs. Hay muchísimas. Y la recomendación es personalizar tu currículum. Finalmente, una vacante es una empresa que tiene un problema. Y el problema puede ser, necesito a alguien que se encargue de mis impuestos. Porque pues, ya tengo un flujo, o quizá ya tengo un equipo, pero necesito a alguien más. Entonces, bueno, tú con tu experiencia, con tus aptitudes, con tus conocimientos, con el software que manejas,
¿cómo puedes venderte de forma que la empresa diga, bueno, pues esta es la persona, Fer es la persona, José es la persona? Ese sería un Voy a tip. interrumpirte porque quiero preguntarle a Fer, ¿tú tienes alguna propuesta o en la colectiva donde están ustedes sobre la ética digital, sobre...? Pues, o sea, hablando directamente de nuestra industria, casi no estamos conectados como con lo digital, es como un servicio muy presente, pero, o sea, al respecto creemos que es bien necesario regularlo y lo hemos visto a través de la colectiva y las colectivas que nos movemos en redes, que es bien necesario regularlo y aprender. También es una conciencia social sobre el tema de libertad de expresión y todo eso, de que necesitamos regularlo porque hay muchísima violencia en línea, muchísima, y como colectivas hemos recibido mucha violencia en línea y creo que... ¿Cómo es esta violencia? Pues es gente que se acerca a atacarte nomás, haters, ¿no? O sea, se les podría decir así, son haters que solo llegan a ofenderte. O a nosotras nos pasa mucho que se enoja la gente porque no publicamos sus denuncias, y se enoja y nos reclama, y es como, pues, o sea, nosotros ahorita nos hemos dado cuenta que denunciar mediáticamente sirvió en su momento para algo y generó mucho ruido, pero ya en este momento que muchos estamos conscientes de que las cosas están bien, no sirve de nada denunciar, no sirve de tanto, necesitamos ya pasar al siguiente paso, que es acción, organizarnos, pero en cuanto a lo digital creo que hace falta regularse. Muchas gracias, Fer. José Antonio, ¿de qué manera consideras que la inteligencia artificial puede ser benéfica para los empleados y no solo para los empleadores? Y pregunto esto porque sí hay una amenaza de un desplazamiento terrible a sobre todo los servicios, ¿no? ¿O tú qué piensas? El tema de la inteligencia artificial, digamos, va a estar muy diversificado. No nos va a pegar a todos de una manera igual. Me parece que al lado, por ejemplo, de la inteligencia artificial, tenemos todavía un crecimiento y una importancia de la relación cara a cara, ¿no? Que es fundamental para podernos ver como personas. Y esto, la inteligencia artificial no lo va a lograr, cuando menos no en lo inmediato, ¿no? Yo creo que tardarán varias generaciones en que logre otros. Va a servir para las cuestiones mecánicas, va a servir para ahorrarnos un montón de pasos, pero en realidad, mientras que sea una relación de personas y entre personas, como decía Fernanda, donde prime el contacto horizontal, donde no haya desigualdad, donde no haya violencia, va a ser fundamental esa relación, ¿no? Entonces me parece que todavía pensarlo, es cierto, está cerca, pero yo diría que no tan cerca. Y muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado. Y Fra, pues, ¿tú crees que las plataformas sociales son indispensables para que los jóvenes puedan, o sea, aprovechando la inteligencia, aprovechando todo lo que se está avanzando, que generen redes de empleo, conozcan derechos, puedan de alguna manera, o sea, que no sea como en contra, sino a favor? El tema es súper amplio, a ver si me da tiempo de... Sí, o sea, tienes como 5 segundos, ¿no? Sí. Fíjate, coincido con José en el que la inteligencia artificial no nos va a pegar de forma igual a todos. Sí hay ciertos casos en los cuales hay empresas que despidieron a su equipo creativo para que esto lo hiciera una inteligencia artificial, pero también son casos como muy específicos, no ha pasado tanto. Se puede usar, sí, de forma que tú puedas obtener un empleo. Hay diferentes herramientas que tú le puedes decir, oye, estas son mis habilidades, hazme un currículum, y la verdad es que te lo hace muy bien. Ahora, la realidad es que también salen como hechos muy a la medida y todos salen muy parecidos. Entonces, si una empresa ve que varias personas los mandan de inteligencia artificial, pues sí, de alguna forma los puede reconocer, y sí todavía hay cierta estigma, porque dice, pues es que si esta persona no es capaz de hacer su currículum sola, probablemente pues no sea tan diligente a la hora de la chamba. Entonces, les diría que la usen, pero pues también tampoco entreguen el currículum como se los da la inteligencia, modifíquenlo, y además siempre, lo que les comentaba hace rato, siempre pueden estarlo modificando. Bueno, yo
como por último y ya un cierre, porque nos vamos a tener que despedir. Chat. Como un cierre es hacer colectivos, hacer redes, nos puede ayudar a todos, no tanto a competir, sino a enriquecernos. ¿Sí es posible? ¿Sí creen ustedes que es por ahí el camino? ¿O Pues lamentarnos porque no tenemos empleo? No, yo creo que justo tenemos que dejar esta mentalidad individualista y darnos cuenta que para que tú mejores y tu salario mejore, necesito que el de junto también mejore y necesitamos organizarnos y luchar. Ok, bueno, pues yo también lo creo. Pues muchísimas gracias, José Antonio, Gracias. Fran, Fer, y al público que nos ha acompañado. En próximas emisiones seguiremos hablando sobre estos seres únicos e irrepetibles que son las personas. Nos vemos pronto. Persona, 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 Prósopo. persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias Jackson. para terminar mi canción. Vyakti. Persona, Akinsaso. persona. Hominem. #persona.